Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 24. Estamos viendo este discurso también de Pablo ante el procurador romano enseguida que vendrá después de este proceso que se presenta en el capítulo 24 hasta el versículo 9. Estamos todavía mirando el proceso, cómo se le está presentando, cómo nos está comentando el autor sagrado, es decir, Lucas. Recordemos que en el capítulo 23 anterior, Pablo es trasladado a Cesarea Marítima, es ahí donde nos encontramos. Dice que el comandante despidió al muchacho recomendándole: no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Eso es como había concluido el capítulo 23, versículo 22, en este diálogo del sobrino de Pablo. Este es el hijo, dice, de la hermana de Pablo. San Pablo recoja la hermana hoy en la Jerusalén, y tenía un sobrino aquí. Este sobrino es el que descubre la conjura para matar a su tío. Y entonces enseguida va hasta el cuartel, hasta el lugar donde se encuentra prisionero Pablo en ese momento y le comunica. Y es ahí donde Pablo pide este favor al soldado, al centurión que está. Lleva a este muchacho ante el tribuno porque tiene algo que decirle. Hombre, Urirecho lleva que hay algo, una emboscada, dice. Te quieren matar, quieren hacer una emboscada. Mientras el comandante te lleve o te mande llevar por los soldados ante el Sanedrín, entonces en ese momento obrero aparece, vamos a hacer una emboscada. Y esa es la conjura. Dice más de 40 que incluso se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Imagínense. Bueno, toda esta historia es interesante y por eso Pablo había sido trasladado hasta Cesarea Marítima. Este comandante, como dijimos, que le había dicho a este joven: no digas a nadie que me has comunicado estas cosas, enseguida llama a 2 centuriones, preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea a eso de las 9 de la noche. Pues, yo decido, comandante, no, hay 470 soldados que van a acompañar a Pablo hasta Cesarea Marítima. Y bueno, así le envía la carta, ¿se acuerdan? Todo esto es muy interesante. Pero ahora ya nos encontramos
que Pablo llega hasta Cesarea, está ya en Cesarea Marítima, y le habían dicho que cuando le entregan, ¿verdad?, al procurador, le preguntan también a Pablo, la leyó y le preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, le dijo, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Esto es lo que nosotros entonces tenemos hasta el capítulo 23. Capítulo 24 lleva. Y estamos con este proceso ante el gobernador Félix. Pasaron 5 días hasta que bajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. Aquí ya comienza entonces, porque le dijo, te voy a escuchar cuando estén aquí tus acusadores. Imagínense, de Jerusalén van hasta Cesarea Marítima. Ave orero yu, imagina, ave orela, evaloicota y nada más. Recordemos que este capítulo 24, que va del 1 al 24, es el proceso de Pablo, que va a continuar, como decíamos, en Cesarea Marítima. Y esta vez ya es ante el gobernador. Este gobernador que se llama Félix. Habíamos hablado también de la personalidad de quién era el gobernador Félix. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla.
tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estábamos diciendo que aquí comienza el proceso ante el gobernador Félix. Ñande Yarañe Emaguri de Félix, pero vamos a subrayar algunos elementos. Félix era hermano menor de Marco Antonio Palas, quien fue secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Entonces es importante que tengamos en cuenta su hermano, ¿verdad? Félix era un griego liberto, upeago y seina que era esclavo, ¿verdad? Y se había liberado. Upea ñañemon etama guria upear en la ñandeña ñanduja ya esaina que era, decíamos nosotros, bastante sanguinario. O sea, era un tipo que no perdonaba nada, no le interesaba nada. Justamente porque había salido también de la esclavitud, pero era un griego liberto de Claudio. Según esto nos cuenta Flavio Josefo, en la historia de Flavio Josefo, que él escribe esto. Lo llama Claudio Félix, justamente por eso, porque al liberarlo lleva el nombre de este personaje, y según Tácito, Palas y Félix descendían de los reyes griegos de Arcadia. Entonces, son tomados esclavos, ellos son descendientes, ¿verdad?, de los reyes griegos. Entonces, tienen luego también ala, ¿verdad?, de poder, tienen alas y deseos, entonces, de estar al frente, sometea ante cualquier cosa, y llegaron a ser libertos, y eso es importante. Ahora, lo que ya hemos dicho, la crueldad y el libertinaje de Félix, y esto todo fruto también de la esclavitud en lo que él estuvo sometido, junto con la accesibilidad a los sobornos. Vean, otro problema es, se deja sobornar con mucha facilidad. Entonces, claro, una mentalidad de un pobre ñato, vamos a decir, de una educación de esclavo, imagínense. Si un mando antes vean, ya calculamos ahí, porque la Biblia pues nos ayuda a nosotros a mirar en las actitudes, decíamos, ¿se acuerdan? Entonces aquí este personaje, nosotros ya tenemos que mirar también nuestras actitudes. Mira un poco lo que te está diciendo: crueldad por una parte, libertinaje por otra parte, y también accesibilidad a los sobornos. Un viaje y peiteña de ñandeña mañana ya esa la ñande actitud fuera ahí, vaya va ñandeña y meña. No hace poco, ¿verdad?, en estos días así, toda la cuestión de sobornos, cómo sobornamos a la gente. El que tiene plata, el que tiene dinero, el que tiene poder, soborna con tanta facilidad. Y se deja sobornar también, ¿verdad? Cuando tenemos el poder, y bueno, listo, esto te cuesta tu justicia, esto cuesta la justicia, esto cuesta tu libertad, esto cuesta eso eso negativo que hiciste para que vos estés como si fuese que todo va bien, ¿verdad? Y entonces esto es lo que condujo a un gran aumento de la delincuencia en Judea. Esto es lo que condujo, y claro, la delincuencia. Y sabemos también, coñan de netaco, apeñan de Yasapucay, grito al aire, muchos motochorros, mucha gente que van y que roban, cajeros automáticos, todas esas cosas, ¿verdad?
pegamos el grito al aire. Esta gente que va y que roba, encapuchado, pasa montaña, lleva a la de gente del mismo poder que te está robando, pero impresionantemente todos nos alineamos. Tata indica venía alineada, ya que hoy ya de socio. Allá tata indica ante el soborno, ante el robo de tanta gente, pero eso está justificado. Pero otro ojo lleva con pasamontaña, mira, lleva, ¡qué delincuentes! ¡Delincuentes! Y los otros no son delincuentes, los otros, entonces, y claro, y esto es lo que después conduce, ¿verdad?, a un gran aumento de la delincuencia en Judea, ¿se dan cuenta? Esta es una de las características, queridos amigos, de este que está al frente, que es el que va a juzgar, nada más, o mejor dicho, va a dar, ¿sí?, el veredicto final sobre la vida de Pablo o sobre lo que está sucediendo con Pablo. Volvemos enseguida con más. En Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Para hacer tu voluntad, y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño
para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. Este sábado el Papa Francisco nombrará a 21 nuevos cardenales. Fue en septiembre de 2023 la última vez que se celebró un consistorio. La disponibilità di un porporato a dare il proprio sangue, significata dal colore rosso dall'abito, è sicura quando è radicata in questa coscienza di aver ricevuto compassione e nella capacità di avere compassione. De América Latina, Irán, Indonesia, Japón, Filipinas o Costa de Marfil son algunos de los lugares de procedencia de este nuevo grupo de cardenales. Además, ese día también se celebrará el concierto para los pobres dirigido por el oscarizado Hans Zimmer. Este músico es conocido por la banda sonora de Gladiator, El Rey León o Interestelar. Para finalizar el día, a las 6:30 de la tarde se inaugurará el árbol de Navidad y el pesebre de la Plaza de San Pedro. El nacimiento de este año viene de la pequeña localidad de Grado, al norte de Venecia. El domingo 8 de diciembre, como suele ser tradición, Francisco visitará la Plaza de España para homenajear la festividad de la Inmaculada Concepción. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti
cambiar, quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad, no hay situación tan difícil que no puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla preciosa. Dile a Dios a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Que tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. Te quiere feliz, te quiere Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es, Él te quiere feliz. Él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad. La revelación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Recordemos que estamos con este versículo 6, ¿verdad? En el discurso que hace el que viene acompañando a Ananías, el sumo sacerdote, con estos ancianos, es un cierto abogado llamado Tértulo. O presenta la acusación contra Pablo. Y entonces, lo primero que dice luego esto ya habíamos comentado nosotros en el versículo 2, ¿verdad? Cuando él comienza a hablar, gracias a ti hemos logrado mucha paz. Se mandó a ver cuánto discurso. Pero hace medio pisa lento, dos falta la chupamea, porque te vendo falta. Pero esto es todo porque, y esto es todo por cuestiones, entre comillas, siempre políticas. Y entonces hay que halagar, ¿verdad? Y al que es ignorante normalmente le gusta mucho el halago. Y han de gustar el halago. De halagar. Y sabemos muy bien que normalmente no estamos haciendo bien las cosas. Así no me digo, que no estamos haciendo bien las cosas. Porque anda de ser la palabra la bandido, no, que somos unos bandidos. Eso no quiero decir, ¿verdad? Pero digo por lo menos que no estamos haciendo bien las cosas. Pero ya han de gustar al lago, ya han de gustar. Y aquí, justamente, este Tértulo sabe muy bien, abogado, ¿vio? Abogado le trae, se nota que era uno de los mejores de Jerusalén en ese momento, o de otro lugar. Vamos a ver un poco qué dice Flavio Josefo con respecto a la vida de Tértulo. Yo a mí amaba ver Tértulo. Pero es el que les acompaña, ¿verdad? Y gracias a ti hemos logrado mucha paz, le dice.
debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Bueno, se nota que Lucas, ¿verdad? En nuestra terminología, Lucas aquí es para ellos. Lucas es un zurdo aquí. Porque yo puedo llegar, o sea, le está diciendo, mira la realidad. Lucas conoce cuál es la realidad y entonces está transcribiendo las mismas palabras que está diciendo este Tértulo y que está halagando aquí a alguien que sabemos muy bien que no es así. Por eso decíamos anteriormente, la crueldad, el libertinaje de Félix, junto con su accesibilidad a los sobornos, condujeron a un gran aumento de la delincuencia en Judea. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, porque ya tengo, ya leyeron la Biblia, ya entendieron, son las actitudes, porque esto podemos decir, mira, un poco, así pico era, como pico era, lleva, ya, maravilla, te venían de esa, ya, mañana, ya, te bebé pico a pobre gente, ese cuera. Anda ya mañana, anda ya, hay que tal vez nosotros estamos peor que todo esto. Y bueno, entonces, el periodo del reinado de Félix estuvo marcado por luchas internas y por los disturbios, los cuales contuvo con severidad. Y por eso se habla de mucha crueldad, con mucha severidad. Todos esos disturbios, sobre todo ahí de Israel, los judíos, etc. Y más o menos hacia el año 56, cuando Pablo de Tarso fue arrestado en Jerusalén y rescatado de un complot contra su vida, es lo que estamos viendo aquí justamente en estos capítulos 21, 22, 23. Ahora ya estamos en el 24. Claudio Lisias lo trasladó a Cesarea, donde fue sometido a juicio ante Félix. Entonces Claudio Lisias, ¿se acuerdan que le envió todo, informando todo? Y así nos encontramos con esta realidad de los versículos 24 al 27. También vamos a ver, de hecho, de los apóstoles, cómo vamos a ver el desarrollo final, cómo Félix toma la decisión sobre la vida, este caso de acusación del sumo sacerdote Ananías con estos ancianos, a través de este abogado que nosotros ya hemos dicho, que se llama Tértulo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman. O usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, produce relaciones rotas, la violencia y muerte. Este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín.
Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que, para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos. Para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín. El cual es también una especie de templo, con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación.
con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos y te espero, yo te amo. Hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Estábamos hablando sobre la vida de este Félix. El versículo que hoy queremos sobre todo subrayar, este versículo 6, hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Eso es lo que va a decir Tértulo cuando está presentando la acusación ante Félix. Desde el versículo 5, que tiene sentido, ¿verdad? Y continúa en el 6, hemos encontrado a esta plaga de hombres. Esa es la forma como Tértulo le trata y habla de Pablo. Y seguramente que Tértulo también, no es que simplemente él está utilizando esta palabra, sino que se dan cuenta que Lucas nos presenta aquí bajo Ananías, que era el sumo sacerdote, y que acompañan, y son ellos los que van hasta el excelentísimo procurador Félix, que ahora ya sabemos quién es también, ¿verdad? También con algunos ancianos y este Tértulo, que es el abogado que está presentando. Juan Añandeña y Mejina, Tértulo Emejina la Ñandé, Juan Aña reflexiona, hemos encontrado a esta plaga de hombres, que seguramente que los mismos ancianos y el sumo sacerdote Ananías le habían soplado y le habían dicho ahí a Tértulo, iré al gobernador, al procurador Félix, que es un plaga, con Pablo. ¿Y por qué? Y por todo lo que estaba significando, ¿verdad? La prédica, el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Y entonces tenemos que descalificar, tenemos que decir de todo. Hemos encontrado a esta plaga de hombre que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo. De todo el mundo, porque Pablo sabemos que comienza a predicar con mucha fuerza, yendo casi siempre, recuerdan que casi siempre lo primero que él hacía cuando llegaba a una ciudad entre los griegos, lo primero que él hacía era buscar dónde estaban sus hermanos los judíos. Se iba entonces a la sinagoga y ahí hablaba con la sinagoga. Y tal vez muchos de estos judíos que estaban fuera de su patria, que estaban fuera de su tierra, en otra cultura y sobre todo en una cultura como nos puede presentar la cultura griega, tenían un pensamiento mucho más abierto, una capacidad de diálogo también con otras religiones, porque ellos pues son minoría, pero México y son capaces de escuchar y son capaces entre los griegos de entender otras filosofías. A Pepe justamente Pablo y entonces dice que muchos abrazaron la fe, la vida cristiana. Pablo va formando, va abriendo muchas comunidades cristianas. Porque después Pablo, cuando estaba volviendo, lo último que vimos, cuando él quería retornar sin falta y quería estar, dice, para Pentecostés en Jerusalén, entonces muchas de las comunidades por donde él pasaba con las embarcaciones, porque las embarcaciones no era que iban en forma directa, sino que iban de puerto en puerto, etcétera. Aprovechaba y muchas veces se quedaban largo tiempo en cada puerto, entre bajar mercaderías, alzar mercaderías, la gente que se entera, etcétera. Entonces, en estas ciudades portuarias. A Pepe casi siempre nos comentaba Lucas, porque Lucas les acompaña hoy cuando ponen. Y entonces se va a las casas de los cristianos apenas él se entera de esa realidad. Entonces por eso ellos dicen, hemos encontrado esta plaga de hombre que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo. Todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Y eso es lo que había sucedido anteriormente. Intentó profanar el templo, pero nosotros, dice, lo que hicimos, lo atrapamos. Bueno, vamos a seguir con esta reflexión, queridos amigos, tan interesante que estamos haciendo a través de Hechos de los Apóstoles. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.